algunas porciones de la escritura, de la parashá semanal, para poder tener un poco más de contexto antes de entrar a Shabbat. Y bueno, esperemos que también hayan puesto atención a esto. Así que no hay excusa para no crecer ni estudiar, ¿verdad? Quisiera en esta tarde que habláramos un poquito de lo que es la porción que nos corresponde. Bueno, el día de Shavuot sería el jueves 21 en la noche, cuando empezamos. 21 de mayo, correcto. Bueno, estas parashot que hemos venido estudiando, esas porciones, parashá es porción, parashot, porciones, nos vienen hablando de todo lo que tiene que conectarse con la santidad. Bueno, ¿qué libro estamos leyendo? Vamos a ver cómo estamos ahí. ¿Qué libro estamos leyendo, estudiando? Vayikra, que en hebreo significa. Vayikra, ¿qué significa? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Vayikra significa y ordenó o envió, ¿verdad? Y en hebreo se dice eso, ¿verdad? Es el libro como se llama, pero en español le llamamos Levítico, porque tiene que ver con las leyes y los levitas, ¿verdad? Y bueno, ahí estábamos estudiando algo y originalmente se dice que las leyes eran para los levitas, ¿no? Nada más, todo lo que dice ahí, pero bueno, fue evolucionando todo el tema para que todo el pueblo entrara en un nivel de santidad, ¿verdad? Pero todas las leyes están destinadas para que nosotros entendamos qué es la santidad, ¿verdad? Ahora, cada vez que nosotros encontramos la palabra santos, ¿verdad? O santo, pero más que todo santos, en la escritura, en toda la escritura. Por ejemplo, hoy leímos la brija allá en Primera de Pedro, ¿no? Y habla de que seamos santos. Bueno, cada vez que usted vea esa palabra en la escritura santos, usted tiene como que arrancarse toda la maraña de ideas que significa santidad, ¿verdad? Porque en la tradición religiosa nos dijeron esto es santo, o esto es ser santos, o esto es santidad, ¿verdad? Y yo no sé si usted recuerda qué más o menos le enseñaban de eso, ¿verdad? Entonces tenía que ver con cosas que se habían diseñado o se habían establecido dentro de un sistema religioso para decir, bueno, esto tiene que ser santidad. Pero a veces no tenía nada que ver realmente con lo que dice la escritura. Por ejemplo, Norma y yo, que venimos de las santísimas iglesias bíblicas de Costa Rica, ¿verdad? Que es una denominación nacional. En ese lugar, pues no tenían solamente la Biblia, sino que había un librito que se llamaban los artículos de fe y orden. Y la intención, ¿cuál era? Bueno, traer este orden a las congregaciones. Y eso está bien, o sea, no estaba mal, porque así tenemos que ser siempre en las comunidades. Pero casi que era el referente para decir lo que dice este documento, eso es santidad, ¿verdad? Pero santidad, si nosotros somos honestos, nos damos cuenta que no es lo que los hombres dicen que es, sino que es lo que el Eterno establece. Entonces él dice algo y que tenemos que entender claramente y lo vamos a estar viendo en esta tarde. Ahí habla, en la primera pantalla dice el secreto de la Kedushá. Kedushá en hebreo es santidad, ¿ok? Por cierto, siempre que se habla de santidad, no se habla a nivel individual, sino que siempre se habla a nivel de pueblo. Ustedes leyeron ahora, dentro de los mandamientos, que si un hombre se contamina, inclusive el sacerdote, ¿verdad? El Cohen, inclusive si el Cohen que había ido a dejar los restos del becerro y los restos del macho cabrío, o el que había ido a soltar al macho cabrío que iba para Sacel, ¿verdad? Al desierto. Entonces tenían que santificar, tenían que purificarse. ¿Para qué? Para entrar en el campamento. ¿Por qué? ¿Por qué creen que era así? ¿Por qué creen que era así? Exactamente, pero ¿por qué? ¿Por qué se contaminaba el pueblo? ¿Por qué se contaminaba el campamento? Bueno, sí, eso era la razón, pero ¿cuál era, qué era
¿Qué era la situación ahí? Que todo el campamento era un espacio de santidad. Y ahora, ¿por qué era santo? Porque ahí estaba el santo de Israel, pero también estaba el pueblo que era santo. El pueblo todo como colectivo, ellos eran santos. Y santo es lo que vamos a ver hoy. Ahí dice la arquitectura de la separación del dominio emocional y la mente libre del dolor. Esto lo vamos a ver en el tema profundo de lo que hace la santidad en nuestra vida, porque sí, ser santo es ser, yo lo voy a decir así en esta tarde, ser santo es ser raro, pero raro para el mundo, ¿verdad? Yo recuerdo que en un lugar donde había una chica que llegaba a estudiar en la universidad y ya no fumaba ni tomaba, ni hacía locuras, ¿verdad? Como los jóvenes, y le decían todos, que usted es rara, ¿verdad? Y ella decía, no, los raros son ustedes que hacen esas cosas. Pero sí, para el mundo, el ser santo es ser raro. ¿Por qué? Porque uno está separado. Es exactamente, uno está apartado. Y está apartado, entonces hace cosas que no todo el mundo hace. Tiene una conducta que no todo el mundo tiene. Y eso es lo que trae una distinción. Y eso es lo que pone como una luz roja en la cabeza de uno también. ¿Por qué? Porque obviamente los que están en las tinieblas, ¿verdad? Van a tener un odio visceral a lo que no está en las tinieblas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Bueno, nos habla precisamente acerca de la santidad y quiero leer primeramente lo que dice las palabras de nuestro maestro Yeshua. Dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, esa palabra perfecto realmente en arameo es santos. Sean ustedes santos o perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es santo. Entonces, si nosotros vemos la palabra perfecto y seguimos pensando, ¿verdad? Como piensa el mundo, es que nadie puede ser perfecto. La pregunta es, entonces, ¿por qué nuestro maestro nos dice que tenemos que ser? Es contradictorio. Pero realmente lo que se está diciendo es que tenemos que ser santos. Pero al final, perfección es la separación para cumplir los propósitos del Eterno. Entonces yo no hago lo que todo el mundo hace, yo me separo del flujo de la corriente. ¿Por qué? Porque yo entiendo, he entendido que yo tengo un propósito, tengo un llamado, tengo una función. Nos devolvemos en Mateo 5 al verso 14 que dice, no sé si lo quiere leer alguien, 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Vean interesante, ustedes son La luz del la mundo. luz. Y la luz tiene un flujo, ¿verdad? Eso es bien interesante. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces la pregunta es, ¿y para qué nosotros somos santos? Bueno, es para que haya luz en nuestra vida. Estaba estudiando con el rabino con el que estudiamos y nos decía que, bueno, una de las cosas que debemos de entender es que las moléculas del cuerpo están así, como hablando entre ellas, ¿verdad? Y siempre por eso están ahí, o sea, por eso no desaparecemos. Pero la luz es diferente porque la luz fluye, ¿verdad? La luz viaja, la luz se mueve. ¿Y qué es lo que busca la luz? Bueno, alguien que pueda ser un contenedor, alguien que se enfoque en ella, por decirlo así. Entonces, si nosotros somos llamados a tener esa fuerza, esa energía de la luz, dice que entonces vamos a ser como una ciudad asentada sobre un monte y evidentemente no nos podemos esconder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros somos santos, a diferencia de lo que el mundo piensa, nosotros no nos podemos esconder. Y le voy a explicar por qué. Ahí seguimos viendo en la pantalla. El mito espiritual es, por ejemplo, que para ser santo, yo tengo que rezar durante 6 horas al día, ¿verdad? O por ejemplo, tengo que aislarme del mundo secular. Y eso es contrario a lo que acabamos de leer. O sea, el que es santo no se puede esconder. Entonces, por eso los monjes, ¿qué hacen los monjes tibetanos? Hacen como un pacto como de 10 años, creo yo. Se van allá al Tíbet, se meten en un monasterio, hacen un pacto de silencio, cero relación con la familia, cero vida social, ahí solamente calladitos, haciendo meditación, bla, 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 bla. Pero ese aislamiento no es lo que la palabra nos enseña. ¿Qué dijo Yeshua? Yo, cuando da cuentas de sus discípulos, yo no te pido que los saques del mundo, a mis discípulos. Yo no te pido que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque yo los quiero que estén ahí.
Y es más, ¿por qué quiere que estemos ahí? Porque van a tener problemas, aflicciones, desafíos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Porque no abordamos los problemas igual que los demás. Entonces, tampoco es tener hiperreligiosidad física y exterior, ¿verdad? Que es lo que mucha gente a veces piensa. Ni tampoco estar ahí como dicen la gente adulta, bueno, yo he escuchado que dicen con el Dios o el Cristo en la boca todo el día, ¿verdad? O sea, no es estar con esos protocolos, ¿verdad? Humanos de lo que la gente cree, sino que el camino espiritual, como dice ahí, es diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ese camino espiritual de santidad, estamos hablando de un proceso, una tecnología donde tenemos un desapego interno. Un desapego interno que ahora vamos a ir entendiendo por qué. Porque muchas cosas que pasan en la Torá no pasan allá afuera, sino que pasan acá adentro. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, la pregunta es, ¿existieron ellos? ¿Sí o no? Eso es lo que creemos, ¿no? Sí existieron. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nos importa hoy si existieron o no? ¿Ah? Porque realmente, ¿qué es lo que busca la Torah que nosotros entendamos? Que dentro de ti está Abraham, dentro de ti está Isaac y está Jacob y están todas las tribus. Dentro de ti está Moisés. ¿Por qué? Porque todos esos personajes, ¿de qué nos hablan? De un arquetipo que está en nuestra alma. Por ejemplo, a Moshe le dijo el Eterno, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, pero le dijo, pero yo no soy el Elohim de muertos. Y Moshe decía, no, pues todos están muertos. Entonces, ¿cómo eres el Dios? No eres un Dios de muertos, pero dices que eres el Dios de ellos. Porque realmente Él está hablando de los diseños que están en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una personalidad, ¿verdad? Tenemos una máscara por ahí que le enseñamos al mundo y que a veces por eso es que nos dolemos en muchas cosas, ¿verdad? Porque no hemos entendido que tenemos que desapegarnos de muchas cosas y manifestar lo más poderoso que hay dentro de nuestra vida. ¿Qué es lo más poderoso que hay en nuestra vida? El Mashiach, la esperanza de gloria. Eso es lo que tenemos que manifestar y eso es lo que realmente importa. Entonces, también el camino espiritual es tener una maestría absoluta frente al conflicto social. O sea, cuando nosotros aprendemos a manejar esas cosas que nos pasan todos los días, entonces realmente estamos entendiendo el camino espiritual. Yo le decía a mi esposa en la mañana, porque ella estábamos viendo fotografías y cosas del pasado y bueno, estábamos viendo, mi hijo está cumpliendo años, Benjamín, ¿cuánto lo bendicen? Y en estos días va a cumplir, el 29 cumple Jacob, ¿verdad? También. Por cierto, hoy estaba cumpliendo también, ¿quién cumplía? Katia. Pues, Katia estaba cumpliendo y este mes es un montón de cumpleañeros, ¿verdad? Yo no sé qué pasó en estos días, ¿verdad? O hace 9 meses antes de este mes, yo no sé qué pasó, ¿ah? Pero hay mucha gente cumpliendo años. Natalia, por ahí de México, está también de cumpleaños. Así que muchas bendiciones a todos los que... usted también. Mauricio, ¿cuándo cumplió? Sara. Bueno, muchas bendiciones a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viendo esas fotos, ella me decía, wow, qué montón de situaciones, experiencias y todas las cosas del pasado, ¿verdad? Y yo le decía, sí, pero lo que me llama la atención es que hoy en día uno dice, wow, uno estaba viendo eso, pero yo digo, estaba como en modo neutro, ¿verdad? O sea, estaba sin una conciencia de lo que hoy uno tiene que hacer, ¿verdad? Hoy uno vuelve a ver para atrás y digo, bueno, si hubiera tenido esa conciencia en ese momento, lo que hoy tengo, de repente hubiera sido muy diferente. Pero bueno, era necesario pasar todas esas historias para tener la conciencia que hoy tenemos. ¿Para qué? Para enfrentar las cosas. Y eso también nos habla el camino espiritual de la santidad, de una separación inmediata de qué? De las emociones negativas, en el momento que hay que realmente entender cómo esas emociones nos afectan y también en qué situaciones aparecen esas emociones. Entonces, ya sabemos que hay un pasaje, ¿verdad? Aquí que nos dice el Eterno, en Levítico 19, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles a ellos, santos seréis, porque yo, Hashem, soy santo. Y es lo que Yeshua nos está diciendo, sean santos porque vuestro Padre es santo. Siguiente, por favor, ahí. Entonces, santo ya sabemos que es separado,
Pero para que algo sea sagrado, debe distinguirse y apartarse del resto. La santidad no es un estado místico pasivo, es una acción de delimitación. Por ejemplo, ustedes ven las vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Las del Cohen Gadol, ¿cómo eran? Eran como las de un rey, ¿verdad? Que perlas, que joyas, que cadenas de oro, que colores, que los colores de la realeza, la tela que usaban, la mitra, ¿verdad? Que decía una placa de oro, santidad Adonai, ¿verdad? O sea, todo eso era, ¿por qué? Porque él representaba la santidad del Todopoderoso. Pero es interesante, porque en esta parasha nos enseña que cuando él se presentaba en Yom Kippur, ¿cómo se presentaba? ¿Cómo entraba a ese lugar? Sin ninguna de esas prendas. Él entraba con una vestidura blanca, que era la que tenían día a día. De hecho, hay muchas figuras, ¿verdad?, que tenemos, o imágenes, o películas donde vemos al sacerdote hasta hablando con Yeshua ahí vestido de sumo sacerdote. Bueno, él nunca usaba esas vestiduras en cualquier lugar. El único lugar que las usaba era cuando oficiaba en el lugar santo. Pero cuando iba a entrar al lugar santísimo o cuando iba a estar en su día a día, no las usaba. O sea, no era el uniforme de trabajo, digámoslo así. Era una vestimenta para un tiempo y un espacio específico. ¿Por qué? Porque ese era un momento donde había que marcar la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros también tenemos esa ordenanza en todo sentido de la vida. Por ejemplo, Mateo 7:6, ¿qué dice? Tienen que leerlo, Mateo 7:6. Normita, aquí lo tiene. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os Entonces, ¿qué nos está hablando? De la separación. Nos está hablando de la distinción. Nos está hablando de no pisotear lo que es santo, lo que Él nos ha dado a nosotros y que ha sido algo precioso. Y eso tenemos que cuidarlo. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Qué tan difícil es alcanzar la santidad? ¿Cómo una persona puede lograr ser santo o kadosh? Bueno, kedoshim es el plural, ¿verdad? Para que lo tengan claro. No es kadoshim, es kedoshim. ¿Ok? ¿Cuál es la traducción bíblica de kadosh? Es algo que tenemos que descubrir también. Por ejemplo, nosotros ahí en la puerta de la casa nos dice el Eterno, eso es un mandamiento, tenemos que poner la mezuzá. ¿Qué es la mezuzá? Bueno, es el pequeño trozo, ¿verdad? Es un clav, se le llama. El clav es el rollito donde está escrito. ¿Qué cosa está escrito ahí? El Shema, ¿verdad? Y toda la instrucción, y la pondrás en las puertas de tu casa y sobre tus portones. Bueno, eso es un mandamiento y nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hace una distinción en tu casa. Eso marca diferencia. ¿Por qué? Porque el Eterno necesita que tú entiendas que tu casa no es cualquier casa. Es una casa que está consagrada a Elohim. Por ejemplo, dentro de la liturgia y las oraciones y el día a día, hay que usar varias cosas. Por ejemplo, los varones tienen que usar los tefilín, ¿verdad? Que son unas cajitas que se ponen, ¿verdad? Para hacer las oraciones. Esas cajitas, hay una que es más santa que la otra. La que es más santa es la que está en la cabeza, porque tiene 4 rollos ahí también con escritura. La que es menos santa es la que está acá, porque tiene menos rollos. Entonces también hay un protocolo. No, yo no puedo ponerme esta así nomás, tengo que saberla cómo poner para luego ponerme esta. Igual a la hora de sacarlas de la bolsa no se sacan a la ligera. ¿Y por qué se han establecido los protocolos? Para entender el orden que hay en la santidad. Hay un orden para ponerse el talit, por ejemplo. Hay un orden para trabajar los libros sagrados. Por ejemplo, este es un libro sagrado. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es sagrado un sidur? Porque está escrita la Torá aquí. Está escrito todo lo que leímos hoy. Son puros versos bíblicos, la mayoría, casi el 90%. Y casi todos tienen el nombre del Todopoderoso. Entonces, a mí me entristece mucho, porque recuerdo que nos dieron un cargamento de Biblias, ¿verdad? Y regalamos Biblias. Y yo me las encontraba tiradas, botadas por ahí, la gente les importaba. Como que la gente no entiende cómo hay que valorar eso. Entonces,
claro, lo toman muy en poco, entonces hay que tener mucho cuidado. Igual cuando usted ve que en el espacio de una sinagoga se saca el rollo de la Torá, que esperamos algún día tener nuestro espacio para tener el rollo, ¿verdad? El Sefer, se saca, se pone sobre la bimá o se corre en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque es un momento de mucha santidad. No se le está dando adoración al Sefer o al rollo de la Torá, pero sí se está trabajando con mucha santidad, con mucho cuidado, mucha integridad. Entonces, por ejemplo, si a usted le cae un tefilín, ¿sabe qué pasa? Si le cae una cajita al piso, esa persona tiene que ayunar. ¿Por qué? Porque ha profanado algo que está santo. Si se cae el Sefer de Torah en un servicio o en una congregación, toda la congregación tiene que ayunar. Eso es lo que está establecido. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un entendimiento de la santidad. Todo lo que se hace en un acto natural es una puerta espiritual para que nosotros entendamos la santidad. Por eso la Torah es tan educativa, tan didáctica, ¿verdad? Porque es haz, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso va a traer un entendimiento, va a traer orden, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, ese orden, esa disciplina nos hace entender que nosotros tenemos que tener un estilo de vida. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que el Eterno ha establecido, Benjamín, que van haciéndonos entender la jerarquía de la santidad. Por ejemplo, los objetos que hemos mencionado, el talit y el tzitzit, ¿verdad? Que son muy sagrados. ¿Por qué? Porque son objetos envolventes en la vida de la persona. El tefilín del brazo, ¿verdad? El tefilín del brazo habla del juicio restringido, la misericordia. El de la cabeza habla de los compartimientos, de 4 compartimentos de santidad, ¿verdad? Porque están aquí puestos en la cabeza. Y bueno, eso todo tiene una enseñanza. Pero está también el que mencionamos, el más alto, ¿verdad? El Sefer Torah, el rollo de la Torah. Entonces, todo este orden representa santidad. Todo lo que hacemos tiene que ser un acto de santidad. Entonces, todo es importante que lo practiquemos para entender lo que el Eterno nos pide a nosotros. Ahora, si nosotros nos dice la palabra que tenemos que poner la marca en nuestras manos, ¿qué quiere decir eso? Si la Torah nos marca las manos, ¿qué quiere decir eso? Nuestras obras, exactamente. Si dice que lo pongamos entre nuestros ojos, ¿qué está diciendo? Nuestros pensamientos tienen que estar marcados por la Torah. Entonces, la gente puede decir, sí, pero eso es algo simbólico, es algo religioso. Sí, es algo simbólico. Sí, puede ser religioso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no tienes la disciplina, en el día a día tú no haces nada tampoco. No tienes esa conciencia de las cosas que tienes que vivir para guardar tu vida. Siguiente ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que esto es un orden para que nosotros aprendamos a elevarnos realmente. Entonces, por ejemplo, la santidad de los objetos, ¿verdad? Que mencionábamos ahí. La mezuzá, ¿qué es lo que hacemos con la mezuzá cuando entramos a la casa? Se besa, ¿verdad? Se toca y se besa y se dice, ¿cuál es lo que se dice? ¿Cuál es la frase que decimos? Ajá. Bendito el que guarda a Israel. Eso es lo que se dice. Exactamente. Shomer Doldod Israel, el que guarda las puertas de Israel. Luego, el Sefer Torah, ¿verdad? Cuando se saca, por ejemplo, del Aarón a Kodesh, el Sefer Torah se abraza, ¿verdad? No se lleva ahí como si nada. De hecho, nosotros preguntando de cómo tener un Sefer Torah, nos decían, bueno, si lo vamos a comprar, tenemos que ir a traerlo, pero tienen que ir 2 personas que quieren avión, ¿verdad? Y cuando venimos con el Sefer de regreso, hay que pagar un boleto al rollo porque él no puede venir así en una caja ahí en el equipaje. No tiene que venir sentado en un asiento del avión. ¿Por qué? Porque no es cualquier objeto. Ahora, ¿usted ha visto cómo tratan las maletas en el aeropuerto? Imagínense esa gente agarrando un Sefer Torah tirándolo al piso, ahí nomás. Es una gran profanación. Entonces uno tiene que tener esa conciencia. Pero hay algo que también hay que trabajar muy fuerte y es el punto número 3. Y les voy a decir así, chan, 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 chan. La honra y la consagración de la esposa. Es una de las cosas más santas en la Torah. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así como se abraza al Sefer Torah,
usted tiene que abrazar a su esposa. Así como usted besa a la mezuzá, usted tiene que besar a la esposa. ¿Por qué? Porque Mateo 19:16 nos dice, ¿qué dice Mateo 19:6? Perdón. Hay mujeres corriendo para leerlo. Amén. No, léalo ahí, para que se arrepienta. 19:6. 19:6. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Elohim ha unido, que no lo separe el hombre. Bien, entonces Contundente. es contundente, así es. Entonces, al final, una de las cosas más sagradas es tu esposa. El hombre que tiene que hacer, honrarla, cuidarla, besarla, abrazarla, así como haría todo lo demás. Y eso es muy importante. De hecho, ustedes saben que la Shejinah es la manifestación de la presencia divina. Antes, ¿dónde se manifestaba la Shejinah? En el tabernáculo, en el Mishkan, ¿verdad? En el templo, el Beit HaMikdash. Hoy no existen esos lugares. Pero hoy en día también se manifiesta. Porque nosotros podemos decir, es que Adonai o el Eterno está en toda la tierra. Sí, es cierto. Pero más que eso es que toda la tierra está donde Él está. ¿Sí o no? Como nosotros decimos, Él está en todo lugar. No, todo lugar está donde Él está. Esa es la realidad. ¿Sí me va a entender? O sea, la tierra donde está, donde Él está. Esa es la realidad. Pero no en todo lugar Él se manifiesta. No en todo lugar Él hace conexión. Por ejemplo, Él hizo una creación. Pero ¿en dónde se manifestaba con el hombre? En el Edén. Porque el Edén era un espacio de conexión, un espacio limitado, un espacio de intimidad, un espacio de santidad. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Cultivarlo. Pasamos al tabernáculo, ahí se hace un microcosmos del Edén. Hoy en día el Edén pues está dentro de nosotros, ¿verdad? Podríamos decirlo así, de una forma esotérica, mística, y eso lo sabemos desde el cristianismo. ¿Sí o no? Pero, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos con ello? Bueno, hoy se dice, los sabios comentan que hay lugares donde la Shejinah se manifiesta hoy en día. Uno es en la mesa del Shabbat. Ahí está la manifestación de la Shejinah. ¿Por qué? Porque estamos en la mesa del Shabbat. El jefe de hogar en ese momento se convierte en un Cohen, sacerdote, pero la palabra correcta es Cohen. Se convierte en el Cohen de ese momento. ¿Y qué está invitando en ese momento? La presencia divina. Por eso es tan importante el protocolo y el orden de la mesa. Yo les he dicho que he conocido personas que nosotros llegamos, nos invitaron a celebrar el Shabbat y nosotros llegamos con toda la indumentaria, con velas y que esto y que el chofar y todas las cosas, ¿verdad? Y esa gente, ¿y para qué traen todo eso si nosotros no hacemos nada de eso? Y yo así, pero entonces, ¿qué es lo que hacen? No, ya empezó el Shabbat, qué bueno, ya. Apagamos las luces y nos vamos a dormir. Entonces no hay una transición, no hay una separación. Por eso es que hacemos la Havdalah al final también. Porque estamos diciendo, ya terminó el Shabbat, hay una separación, esto es una conciencia de que algo es diferente. Si eso no se da, entonces tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso el matrimonio es tan importante también. ¿Qué otro lugar es un lugar de manifestación de la Shejinah? El lecho del matrimonio. Es un lugar de santidad. ¿Ok? Y es algo que tenemos que entender. Y otro lugar también de mucha santidad es el lugar. Todos los varones tienen que tener un lugar en su casa donde estudien la Torah. Una mesita donde tengan su Torah, sus libros de oración, donde tengan su sidur, tengan su ¿cómo se llama? Su talit. Y que la gente, y que todos en la casa sepan que cuando el hombre se sentó ahí, es porque está estudiando la Torah. Eso es muy importante. Pero hay hombres que no saben ni dónde está la Biblia en la casa, ¿verdad? Eso es un problema. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender que son importantes para nuestra santidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el matrimonio? Ahí se devolvete un poquito. ¿Qué pasa en el matrimonio?
Cuando, por ejemplo, se va a dar la relación matrimonial, hay dos etapas. Cuando va a dar el casamiento, ¿qué es lo que ocurre? Hay un momento que es el nisuín, ¿verdad? Que es como cuando se ponen de acuerdo por el matrimonio. Pero hay un momento que se llama el kidushin. El kidushin. ¿Qué es lo que pasa en el kidushin? Es cuando ya se está celebrando el contrato matrimonial. Y es donde el novio le dice a la novia, eres consagrada, apartada para mí. Areat mekudeshet li. Eso lo está diciendo el esposo a la esposa. Entonces, en ese momento hay una consagración de la esposa. Total. Entonces, a partir de ahí, nosotros debemos de entender como varones que el nivel de santidad que tiene la esposa, pues es muy elevado. ¿Amén? Entonces, hay algo interesante también en el relato, un relato que encontramos en el Zohar, que habla sobre esta parashá, la parashá Kedoshim. Es una historia, ¿no? Y se las voy a leer. Los sabios iban caminando por el camino y vieron a un hombre que cabalgaba sobre su caballo atravesando un lugar donde se arrojaban los desperdicios y la suciedad del pueblo. Cuando aquel hombre salió de ese lugar, extendió su mano hacia una rama de un árbol y comenzó a frotarse las manos. Los sabios observaron esto con atención y dijeron, este hombre no ha tocado ninguna impureza, pues iba montado sobre su caballo, entonces ¿por qué limpia sus manos? Es decir, el hombre iba así, pasó por el lugar cochino y se acercó a un árbol y se lavó así como cuando hacía uno chiquillo, que no había agua y jabón, pues agarraba las hojas y decía, wow, estas hojas tienen jabón y espuma, ¿no? Eso fue lo que hizo este hombre. Entonces, bueno, y eso es muy judío, por cierto, que lo sepan. Entonces, usted lo hacía era por eso. Entonces, este hombre no ha tocado ninguna impureza, pues iba montado sobre su caballo. ¿Por qué se limpia las manos? Entonces, dijo uno de los sabios, ciertamente este hombre es cuidadoso de su santidad. Aunque no haya tocado impureza de manera directa, el haber pasado por un lugar de suciedad, desea apartarse incluso de la influencia de ese ambiente. Y sobre esto está escrito, y se santificarán y serán santos porque yo soy Hashem. Porque el hombre debe santificarse abajo y entonces es santificado desde lo alto. Ya que todo aquel que se purifica y se guarda de la impureza, incluso de aquello que no ha tocado directamente, es elevado en santidad. Pero aquel que se contamina, aunque sea en lo más mínimo, atrae sobre sí una impureza desde arriba. Por eso la persona debe cuidarse constantemente para no acercarse a lugares de impureza ni a aquello que pueda despertar sobre él una inclinación negativa. Así cuando el hombre se aparta de la impureza y se santifica, atrae sobre sí una santidad superior. Entonces ese relato, ¿verdad? No está hablando de higiene física, sino un principio espiritual. Que la santidad no es solamente no tocar lo impuro, sino también separarse de la influencia. O sea, halagicamente, según las leyes del comportamiento, él no tenía por qué haberse lavado las manos. Pero la conciencia que este hombre está manifestando, es decir, es que, por decirlo así muy popularmente, es por si acaso. Por si acaso, mejor me cuido. Por si acaso, mejor no hago esto. Por si acaso, no me meto ahí. Entonces, eso es entender esa separación. Para nosotros es algo muy interesante, los que creemos en Yeshua. Vamos a leer Juan, Yohanan, capítulo 15. Capítulo 15. Yo espero que ustedes se le abran los ojos. ¿Por qué? Porque nosotros que venimos de la tradición religiosa, normalmente decimos, no, pero yo en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, todas han hecho nuevas, entonces a mí nada me puede contaminar porque Él ya me hizo santo y eso es algo antibíblico. Y mismo Yeshua está diciendo, sean santos, porque el Padre es santo. O sea, ¿tú quieres seguirme? Bueno, pues te toca ser santo. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Qué dice Yohanan, Juan, capítulo 15? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. Paréntesis. Dar o no dar fruto tiene que ver con tu madurez. Entonces, el que es más maduro es porque ha entendido mayor la santidad. Digamos.
para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Vea qué interesante. Él nos dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Permanezcan en Pero, mí. perdón, pero ¿qué decimos entonces? De ahí, como ya estamos limpios, ¿qué vamos a hacer más? Pero él dice más bien, vean lo que nos hace limpios realmente. Adelante. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. O sea, no vamos a ser maduros, no vamos a estar en santidad si no permanecemos Mashiach. en Él. ¿Y qué es lo que Él nos dio? Su palabra, su enseñanza, su Torah. No es, no es una enseñanza cualquiera, no es lo que Él inventó, no. Él nos enseñó cómo vivir en la santidad de la Torah. ¿Qué más dice? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Escuche, mucho. ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? Abundante. Ajá, ¿qué más? En el contexto de la cuenta de Homer, ¿qué debería ser mucho? Exprimir. Medida. Es una medida, exactamente. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra medida? Pero abundante. Dad y se os dará. ¿Qué dijo él? Dad y se os dará. Medida. Buena, apretada, revestida y rebosante dará en tu regazo. Entonces, ¿para qué estamos en la cuenta del Homer? Para dar las medidas del varón perfecto. Para eso estamos en este proceso. Para que el día de Shavuot no lleguemos así. Ah, no, pero yo en Cristo todo lo puedo. Yo soy más que vencedor. No, llegas ahí para decir, 49 días trabajé. 49 días pasé este proceso. Y yo les cuento que, a ver, estamos en el día 24. Han sido 24, perdón la expresión, 24 leñazos. Tome, corríjase, ordénese, dele por aquí. ¿Para qué? Para que usted llegue. Y yo creo que después del día 33 la cosa como que ya, ahora sí, ya vamos bajando la cuesta un poquito, o ya llegamos al llano. Y ahora sí, vamos a ir tranquilos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese es el proceso, que demos la medida. ¿Qué más? El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que recogen, que arrojan el fuego, que se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Entonces, vea qué interesante. El que no da medida, ¿qué le pasa? Es echado al fuego. Ay, quemado. Se seca. ¿Qué más? Se seca. Como las ramas se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué creen que significa? ¿Ah? Para secarse es que no tienen el agua de vida que... Ahí los que están conectados, digan algo, a ver si están vivos. Está separado, está no tiene Pero obviamente, el no permanecer no seca. Es que yo como dice ahí la palabra, él es el árbol, nosotros las ramas. Se corta una rama del árbol, inmediatamente la rama, ¿qué pasa? Se va a Se secar. seca, Se exactamente. seca porque no pasa la savia, no pasa el oxígeno, nada, la rama se seca. Entonces pienso que es lo mismo, al separarse de él, se seca y es lanzado al fuego. Entonces, vean lo interesante y muy bueno lo que dijiste. ¿Por qué? Porque el que está separado está desvinculado. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos dentro del árbol de la vida? Recuerda, al final, para entrar a la manifestación, ¿qué necesitamos? Tenemos que estar vinculados. Eso es yesod, la vinculación. Yo creo que por eso es que la palabra también habla sobre que nosotros fuimos injertados. Exactamente. Porque usa la misma idea del árbol. Y bueno, nosotros estábamos desvinculados, exactamente.
Ahora, Yeshua nos vincula. Y Él te dice, permanece. Mientras estás probando el amor, el gesed, mientras estás probando la geburá, la disciplina, si el netzach, ¿verdad? La perseverancia, el jod, la humildad. Mientras estás siendo probado en todas esas cosas, ¿qué tienes que hacer? Estar vinculado. Hay días que usted quiere salir corriendo. Y esa es la realidad. Hay días que la Torah no es fácil. ¿Por qué? Porque te está. Hay días donde uno dice, no, mejor me vuelvo para atrás. Mejor me vuelvo a Egipto porque allá hay Sí. ollas de carne. Y aquí tengo hambre. ¿Verdad? Sí, pero se te abrió el mar. Sí, pero es que estaba mejor las ollas de carne. Y hay gente que quiere volver atrás. Hay gente que empezó ahí con nosotros la Torah y yo veo más allá más allá, en el más allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene que haber vinculación. Ahora, el que no está vinculado se seca. Pero da la misericordia. Esto que dice aquí no es condenación. Siempre lo hemos visto como, ay, ahora sí, se fue para el infierno. Se perdió. Eso no es lo que está diciendo acá. Dice que lo recogen. No dice que lo desechan. Nosotros desechamos. Pero en la misericordia dice, es recogido. ¿Es recogido para qué? Para ser echado en el fuego. Y que arda. Exactamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que sí, si te desvinculas, te van a recoger, te van a probar, vas a pasar por el fuego, pero esto no es un fuego para destruirte. Exactamente, es un, oiga, la mujer está que arde, dígalo. ¿Pasarás por dónde? Por el fuego y el fuego no te quemará. Exactamente. La llama no arderá en ti. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Mashiach? Si te desvinculaste, no vas a entender que tu vida es estar en la dinámica de ¿qué? De dar fruto, dar medida, dar fruto. Desvinculas, te van a pasar por el fuego. Pero es el probatorio. Es el probatorio, ¿para qué? Para que ahora sí nos volvamos a conectar. Por eso el desierto era un probatorio. El desierto era fuego. Era fuego. ¿Por qué? Pues esa gente salió. Ay, sí, redención, pues están totalmente desvinculados. O sea, ellos salieron de Egipto, pero la vinculación estaba en Egipto todavía. O sea, su mente, sus emociones, sus anhelos, sus deseos, lo que yo era, lo que yo conocía, estaba en Egipto. Entonces ahora tengo que salir al monte cósmico, al monte de la elevación espiritual, al monte donde voy a recibir lo que me va a transformar. Entonces tienes que ir siendo probado. Yo escuchaba al rabino Garmón que puso una publicación por ahí, Joseph Garmón, él es francés, y decía, un día me llevaron a Bolivia, allá donde están los salinares, le llaman, las salinas, es un lago ahí como de sal, ¿verdad? Y me agarraron, me llevaron así como rapidísimo, estaba muriéndome arriba, no podía ni respirar, entonces puse una foto donde estaba desmayado a par del lago de sal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me llevaron en el proceso. O sea, para usted elevarse ahí tiene que ir un poquito para acá. Es como cuando llegan a Machu Picchu también, ¿verdad? Creo que lo llevan primero a, ¿cómo se llama esa ciudad famosa? Esa, sí, esa. A Cusco. Y después lo van subiendo poquito a poco y poquito a poco para que llegue a Machu Picchu, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el Eterno te sacó de la bajura de Misraín, de Egipto. Y te dice, tengo que llevarte al monte, pero vamos a ir pasito a pasito, como dice la canción. Pasito a pasito. ¿Para qué? Porque tienes que ir dándole poquito a poco. ¿Por qué? Porque si llegas al monte, mire lo que pasó en el monte. ¿Qué pasó cuando recibieron la Torah? Truenos, rayos, centellas, fuego que bajó del cielo. ¿Por qué? Porque era el deseo de Elohim estar con ellos. Ese era su anhelo. Y aquellos estaban así como que, no hombre, me voy a morir. Y se murieron, se les salía el alma de los cuerpos. Y ahí entonces otra vez resucitándolos a todo mundo, ¿verdad? Las piedras se partían. Ahí lo dice la escritura, lo dice la tradición. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo mismo que pasó en el Sinaí, pasa en otro monte cósmico. ¿Cuál? El monte Hermón. ¿Qué es lo que hay en el monte Hermón? Perdón, el monte... Ese monte, acuérdense. Sí, sí. No, es que el Sion es donde está Jerusalén y donde está el monte
del templo es otro. Ahorita me acuerdo. Ahí me lo busqué. Entonces, ese monte donde está el templo, ¿verdad? Porque ellos no estaban en una casa de 2 pisos, ¿verdad? Estaban en el lugar de la casa alta. ¿Qué es la casa alta? El templo. Eso es lo que quiere decir bíblicamente. La gente lo lee en el aposento alto. No, no era un lugar de 2 pisos. Era el templo donde estaban, en el monte del templo. ¿Y qué pasó ahí? Lo mismo, vea, lo mismo que pasó en el Sinaí. Vino un viento estruendoso, vino llamas de fuego, pero vea la diferencia. En el Sinaí se morían todos. ¿Qué hizo Yeshua durante 40 días? Los preparó para llegar a Shavuot, a Pentecostés. Para que cuando recibieran el fuego, no fueran ramas secas, no fueran niños inmaduros. O sea, imagínese Pedro que durante los días de la crucifixión hubiera llegado igual al monte Sinaí. No, hombre, se muere. O Tomás, o todos los discípulos. Pero los 120 fueron preparados para recibir la manifestación de la presencia y que siguieran vivos. Eso solamente lo hace el que está maduro, porque estaban vinculados con la vid verdadera y por eso podían dar fruto, por eso podían sostener la manifestación de la santidad. ¿Comprenden? Sí. ¿Qué dijo? Dice el Monte Moriah. Monte Moriah, gracias. Moriah. Sí, sí, abran el micrófono y lo dicen sin problema cuando tengan que preguntar algo o decir algo. Amén, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que permanecer nos hace hacer entender que hay momentos donde la cosa se pone dura, pero esa es nuestra única opción. ¿Y qué es lo que, y vea lo que sucede con el que permanece? Está dando fruto, ¿verdad? Y cuando está así dando fruto y ya se cayó el fruto, ¿sabe qué es lo que hace inmediatamente? Toma el machetazo, ¡ra! Y lo poda. Mi abuelo tenía un árbol de níspero, no sé cómo se llamara eso en México o en Colombia, ¿verdad? Es una fruta parece un higo, ¿no? Y yo veía ese árbol, él tenía un arbolote grandísimo, ¿verdad? En una casa donde vivía. Se tuvo que pasar esa casa y le cortó un higo y lo plantó. Mire, ese árbol creció rapidísimo y daba unos higos deliciosos. Cosechaba un montón de higos y al día siguiente veo que sale mi abuelo con un machete y deja ese árbol como si estuviera muerto, ¿verdad? Pelón. Y uno dice, abuelo, ¿pero por qué hizo eso? Si tan bonito está el árbol. Le dice, ¿por qué? Porque le estoy dando fuerza. Y de verdad, al año siguiente, la próxima cosecha, ¿qué hizo? Más fuerza. Y eso es lo que dice Yeshua. Si tú estás vinculado, vas a tener que también ser podado. ¿Para qué? Para que des más. Eso es separación. ¿De qué? De lo que ya no nos sirve. Eso es santidad. Hay cosas que ya no producen nada. Hay cosas que ya no funcionan. ¿Qué va a hacer el Eterno? Nos va a pedir separación. Suelta eso. Eso no te deja avanzar. Eso no te deja crecer. Esa manera tuya de ser no te va a ayudar a ningún lugar. Suéltalo. Esa manera de hablar no te sirve. Esa manera de pensar no te sirve. Eso es realmente santidad. Recuerde, no es orar horas y horas o rezar. No solamente estar ahí en meditación, ¿verdad? Como flotando en una nube. Es hablar, no tampoco es estar ahí, hable y hable con el Eterno, como creen algunos que hay que hacer. No es que no hay que hacer eso, pero eso no define la santidad. ¿Por qué? Porque la verdadera santidad, vea qué importante, es separarnos de las emociones negativas. Entonces, dicho que la cuenta del Homer tiene que ver con emociones. Es separarnos de las emociones negativas en el momento que aparecen y permanecer en Mashiach. Ejemplo, te ofenden. Póngame ahí la pantalla. Te ofenden. ¿Y qué es lo que pasa? En el momento que te ofenden, surge el enojo.
Tú puedes tomar el camino ese, ¿verdad? El camino rojo. Tienes una reacción inmediata, tienes una falta de restricción en tu vida, o sea, no pones límites. Y al final empiezas a explotar, dinamitas relaciones, te peleas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no sabes reaccionar correctamente al estímulo. Estamos hablando de la ofensa, pueden haber un montón de cosas, ¿verdad? Pero estamos dando un ejemplo muy popular. ¿Cuál es el camino correcto? Cuando sucede eso, el camino de la separación. ¿Qué sería la separación? Santidad. ¿Cuál es el camino de la separación? Pues bueno, me pasó esto, ¿qué tengo que hacer? Eso es un consejo de los sabios, pero en cierta medida es el proceso de muerte y resurrección. Tú te tienes que echar una pausa de 3 días. ¿Qué hicieron a Yeshua antes de crucificarlo? Lo escupieron, lo ofendieron, lo maltrataron, le dieron látigo, corona de espinas, todas las aberraciones que ustedes se imaginan. ¿Por qué? Porque colgar a alguien en un madero era una vergüenza. Nosotros vemos la cruz, ¿verdad? Porque ya está en el código religioso nuestro. Decimos, ay, la cruz, ay, la salvación, ay, la victoria, ¿verdad? ¿Sabe cuántos mesías crucificaron antes de Yeshua? Como 300. O sea, morir en la cruz no era así como que, wow, van a matar a ese, van a poner una cruz, vamos a verlo corriendo. Eso, eso es lo que vemos en las películas. Todo el mundo corriendo para ver al que crucificaron. No, no es cierto. O sea, eso era, lo mataron porque era un Mesías. ¿Qué era un Mesías? El que se iba a pelear contra Roma, el que iba a traer liberación. Por eso, por ejemplo, ¿cómo se llama el que no crucificaron ese día? Barrabás, Bar Yeshua, que es el nombre hebreo. Bar Yeshua era un Mesías. Por eso lo tenían ahí en la cárcel. Bueno, ¿cuál Mesías quieren? ¿A este nazareno o al que ha matado un montón de romanos? No, liberen ¿a quién querían? Al que ha matado romanos. Porque si lleva las cuentas llenas. Pero si lo hubieran crucificado, hay otro más. Hubieran dicho, ese fracasó, ese iba a ser el que nos liberara y fracasó. Y eso le pasó a Yeshua. Por eso un día el Papa dijo, ¿verdad? Y todo el mundo se le vino encima. El fracaso de la cruz. Y claro, es que el morir en la cruz era un fracaso. En la mente de los discípulos que decían, murió como todos. Lo mataron. ¿Y ahora qué? Todo lo que nos dijo, que el reino aquí, que el reino allá. ¿Y para dónde agarramos ahora? Se nos acabó el negocio. Porque no habían entendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa pausa, Yeshua, yo digo, si se hubiera bajado la cruz en ese momento, hace un desastre. Pero es una pausa de 3 días. ¿Para qué? Para procesar. Un enfriamiento emocional. Una neutralización. Para que nosotros digamos, ya no era para tanto. Al momento usted se calienta, ¿verdad? Usted quiere reaccionar, usted quiere decir, pero cuando usted lo piensa bien, ¿verdad? Entonces ya, ok, ¿para qué me iba a enojar? Mira, hay personas que te han ofendido hace 20 años, usted ni se acuerda de ellos. Pero el que te ofendió ayer, ahí lo tienes. Voy a ver qué está haciendo en Facebook, voy a ver qué anda haciendo por ahí, y porque le voy a decir, y lo voy a reprender, y le voy a enviar el fuego del cielo. Mire, usted después no se va a acordar de eso. ¿Qué es lo que lo tiene dañado ahorita? El ego. Eso es. El ego es ¿cómo se llama? El cerrajero. El que te encierra o que te libera. ¿Por qué estás encerrado en esa cárcel? Porque tu ego no te deja salir. Para saber que más allá es puro gozo, pura libertad. Por eso Pablo dice, mire, que no se ponga eso, no. Ahí, usted puede irar, claro que sí, pero no peque. Eso es santidad, porque el que no peca es porque es santo. No transgrede los mandamientos. Si yo me puedo enojar con quien sea. Tengo derecho, sí, pero ¿qué tengo que ir a hacer? Voy a hacer mi berrinche a solas. Pero yo no voy a ir a herir a mi hermano. No voy a dañar, ¿verdad? Mateo 5:22, ¿qué dice? Palabras de Yeshua, Mateo 5:39 también.
Pregunta, ¿les está doliendo? A mí me trajo recuerdo. Ay, padre, sane. Sí, délo. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que no ha insultado a su hermano merece ser liberado ante El que ha, el el que tribunal. ha, el que ha insultado. Sí, a su hermano. Ujú. Merece ser llevado ante el tribunal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay enojo contra el hermano, yo soy culpable de juicio. Pero ¿qué dice Mateo 5:39? Todo está en el mismo pasaje hablando de lo mismo. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que hay que, deme otra vez. No, no es eso, no es eso. Lo que está diciendo en el contexto y en el lenguaje del arameo en esa época, era que si se despierta la ofensa, como decía en el pasaje anterior, ¿qué es lo que se activa en ese momento? Un juicio. En ese momento se activa un juicio. Entonces usted llega y usted se ofende, te abre la sesión. ¿Verdad? ¿Y qué está esperando el jurado? ¿Qué están esperando los testigos? ¿Cómo usted reacciona? Eso es lo que está esperando. La corte celestial entra en sesión. ¿Y qué está esperando? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Por eso Hebreos 12:38 dice que nosotros somos una nube de testigos. El jurado que está esperando a ver cómo nos comportamos. Entonces, si yo reacciono, ¿qué voy a hacer? Alimentar el juicio en mi contra. Si yo me contengo, que es poner la otra mejilla, yo estoy transformando el juicio. Y lo estoy moviendo favorable para mí. No, reacciona diferente. Ah, yo no to- o se enoja más y se le afecta más a uno. Exactamente. Y es más, hay gente que te ofendió y ni siquiera se dio cuenta. Así es. Hay gente que te ofendió hace 30, 40 años, se han ofendido todavía. Y esa persona ni se acuerda de usted. Ni sabe quién es usted ya. Es la realidad. Hay gente que te ofendió y no se dieron cuenta. A veces uno puede decir cosas y la gente, ay no, qué barbaridad el Roy, mira lo que dice, mira cómo habla. Y uno ni se da cuenta, ¿verdad? Y bueno, pasa. Entonces la gente se resiente, rompe relaciones, explota, no hay restricción, hacen como los niños, Cortis, ya no juego contigo, ¿verdad? Préstame la bola, me voy para mi casa, dame la bola, me voy para mi casa, ya no quiere jugar contigo. Se ofenden y rompen y no siguen adelante. ¿Y de qué sirve eso? Si la gente ya, como le digo, ya ni sabe quién es usted. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De hecho, ahí en Levítico 19 nos habla del juicio, ¿verdad? Y cómo comportarnos en el juicio. Dice que no hay que favorecer ni al pobre ni al rico. ¿Quién es el pobre? El que se reprime de sus emociones. No es el que se reprime de sus emociones. El que no deja que sus emociones lo destruyan. Se empobrece de esas cosas. ¿Quién es el rico? El que dice, no, pero me hicieron, y yo, mire acá, y ahora sí, le voy a mandar el ángel de Adonai que le corte la cabeza. Es el rico. ¿Por qué? ¿Por qué anda así? Porque no ha soltado las cosas de este mundo. Es que no estás ofendido en las emociones nada más, es porque crees que te están ganando en las cosas del mundo. Eso es. Entonces ahí, en Levítico 19 nos habla de que tenemos que tener cuidado en esa distinción, ¿verdad? De hecho, ¿sabes qué pasaba para no distinguir al rico del pobre? Y eso lo hacen algunas cortes del mundo hoy en día. Todos se tienen que vestir igual. O sea, no puede llegar uno ahí como que, vestido de Gucci y de Prada, porque si no, entonces el juez iba a decir, no, este tiene más platilla, y lo voy a favorecer. No, todos les ponían las mismas ropas para que no hubiera distinción a la hora de enjuiciar. Y eso sucede en algunas cortes del mundo, que se visten de sotana ahí, se pone una peluca y todo eso. ¿Para qué? Para que no haya distinción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos
prohibido, ¿verdad? Lo que dice Yeshua es entrar en estas contiendas. La Torá no lo prohíbe. Nos prohíbe algo muy interesante: odiar y reprochar. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Y odiar tiene que ver con reprochar. ¿Por qué? Porque primero lo que tenemos que hacer es corregirnos nosotros. Y luego corregir a los otros. Yeshua lo dijo: deja de andar viendo la paja en el vestido del otro cuando tienes una viga frente a los ojos. Pues trabaja primero en tu corrección. Primero trabaja en tu corrección. Yo les voy a dar un consejo, mis amados hermanos y hermanas. Cada vez que usted vea algo, que a usted le caiga re mal de alguien, que usted se lo quiera decir, que usted dice, no, yo tengo que decirle esto, primero, haga un juicio en su contra. Y hacer juicio en nuestra contra tiene que ver con tefila. Tefila es hacer juicio. Tefila significa eso, hacer juicio también. Ore. Padre, ¿por qué me está molestando esto tanto? ¿Por qué a mí me está chocando esta situación tanto? ¿Por qué? Y ore. Ya después de que usted se corrigió y ya no va a ir a hablar para ver cómo dice las cosas así, como dice la gente, sin pelos en la lengua, o como sea, entonces usted ya procesó y ya después si hay que corregir algo, lo corrige en amor, sintiendo el dolor del otro, de lo que sentiría cuando usted se lo dijera a usted mismo. ¿Verdad? Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, muchas veces el error que cometemos, Sí, que hay un verso que dice que no seamos vencidos de lo malo, que vence con el bien el mal. así es, ¿verdad? correcto. No Porque seamos vencidos de lo malo. muchas veces hay raíz de amargura, dice que por medio de esa raíz muchos son contaminados, entonces es lo que hay que lidiar con, que no venga esa raíz, Correcto, ¿verdad? Y cortar esa raíz. así es. Ahora va. Entonces, el error común, ¿cuál es? Que nosotros reprochamos ¿desde dónde? Desde el dolor, desde el ego o desde la manipulación. Entonces, hay gente que dice, es que el día que me muera, las madres dicen eso, ¿no? El día que me muera, ahí sí les va a hacer falta a la mamá. ¿Cierto o no? Es que tú no me valoras. Bueno, esas expresiones, déjame decirle que esas expresiones no transforman a nadie. No transforman a nadie. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y yo por ahí puse un ejemplo, ¿verdad? Que es una prueba de santidad, pero no lo vamos a ver ahorita. Vamos a pasar a la siguiente. Sigamos en la que sigue. La otra. Eso. Entonces, en hebreo el reproche se llama tojajá. Levíticos 19:17. No reprocharás a tu semejante. Y está, como lo decíamos, el tóxico, ¿verdad? Desde el ego, el dolor, la envidia, chantaje emocional. O el reproche santo, de la que ducha. ¿Qué hacemos con el reproche santo? Nace el amor verdadero. Te has corregido a ti mismo primero. Te has separado de la ofensa personal. Ya el ego lo dejamos de lado. Y el resultado es que hay una transformación genuina. ¿Ok? Miren qué interesante esto con respecto a nuestra composición arquitectónica espiritual. Siga, por favor, Min. Nosotros tenemos esa estructura, ¿verdad? De nuestra Neshama. Eso lo hemos visto los miércoles. ¿Cuál es el nivel, los 3 niveles que hay ahí? Pregunta. De los 2 tipos de alma, ¿verdad? Recuerda que hay una partición, ¿verdad? Una bipolaridad. O un binomio, más bien. ¿En cuáles se encuentran esas 3? ¿En la inferior? ¿O en la? A ver, amados, los que están conectados, ustedes también están en la clase. Plano inferior o subjetivo, exactamente. Entonces, miren qué interesante. El nivel primero, que está aquí en su lado izquierdo abajo, es el nefesh. ¿Qué es lo que hay en el nefesh? El alma biológica.
el órgano que representa el nefesh es el hígado. ¿Ya? Entonces, cuando usted se ofende, ¿qué es lo que reacciona normalmente? El hígado. Exactamente, el hígado. Tiene actitud, eso lo dice un político por ahí en Costa Rica, tiene respuestas higadosas. Entonces, el hígado nos habla del mundo físico, de la reacción espiritual, la reacción material pura. Por eso cuando hacemos meditación, ¿cómo bajamos la luz transformadora? De la cabeza al corazón, el corazón al hígado, luego el hígado al corazón, el corazón a la cabeza. Así es como hacemos la meditación. Luego tenemos el segundo nivel, el Ruach, el espíritu emocional. Eso no es el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Tiene que ver con el corazón. Ahí está el mundo emocional, los conflictos, los rencores, el amor condicionado. Y en el nivel 3, que es el que yo les decía, es como el mensajero, el cartero entre la Neshama y lo que está más arriba, porque hay 2 niveles superiores más, que son los reales, ¿verdad? Ahí si alguien se acuerda el nombre nos lo dice. ¿Qué es lo que es la Neshama? El alma intelectual, el órgano es el cerebro, en ese estado está la mente divina, la trascendencia y el control absoluto. ¿Ok? Hay algo interesante en esto. Siguiente, por favor. El cerebro tiene una función curiosa en todo esto. Vea la revelación biológica. El cerebro carece biológicamente de receptores de dolor. Es más, usted dice, a mí me duele la cabeza, pero no es cierto. Así es. ¿Por qué? Porque el tejido en el cerebro no hay receptores de dolor. El cerebro procesa lo que el cuerpo le dice que le duele. Pero el cerebro no siente dolor. Así de sencillo. Entonces, cuando tú separas tu ego, y esta es la revelación espiritual, cuando tú separas tu ego y asciendes al nivel de Neshama, o sea, cuando le das importancia a la Neshama, el dolor emocional desaparece. Así es. El dolor emocional desaparece. No hay nada que el mundo exterior pueda hacerte que cause sufrimiento interno. Eso es elevación espiritual, eso es santidad. Es que me ofendió, es que me hizo, es que aquí, que allá. Si no haces el proceso de que tienes que ir uno practicando, me separo, medito bien en lo que pasó, no reacciono en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final el cerebro le dice, no es nada. ¿Quién estaba dolido? El Ruach. ¿Quién estaba dolido? ¿O quién quería reaccionar? El hígado, el nefesh, el animal. Por eso Pablo dice, el hombre que no está en Mashiach tiene una mente animal. Si tú no tienes la mente de Mashiach, actúas como una bestia del campo. Actúas como un animal. Tus instintos, tus deseos, yo quiero, a mí me gusta, va, me dolió, me hicieron, tengo hambre, reacciono como un animal. Pero la revelación es esa. Tenemos que ascender. Cuando separas tu ego, asciendes al nivel de Neshama. El dolor emocional desaparece. No hay nada que en el mundo exterior pueda hacerte daño. Y el secreto de los sadiquín, de los justos, eso lo dice Rabí Akiva, por ejemplo, quien trascendió el dolor físico porque su mente estaba anclada a lo divino. Eso lo vivía ese personaje. Pero hay algo interesante lo que dice Habacuc también. Vea lo que dice Habacuc. El principio de Habacuc dice en Habacuc 1:12, Hashem Elohai Kadosh, no moriremos. El Dios Santo nos lo dice, no moriremos. ¿Por qué Habacuc dice esto? Habacuc fue el niño que recuerdan todos ustedes que Elisha Hanabí, el profeta Eliseo, había resucitado. ¿Recuerdan ese niño? Bueno, ese era Habacuc, el profeta. Entonces el profeta lo resucita, era el hijo de la tsunamita. Y entonces ese niño, Habacuc, que ya era un hombre, había experimentado la muerte y había regresado a la vida. Por eso Habacuc declara, no moriremos. ¿Por qué dice Yeshua, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá? Es bien interesante.
Mire, eso lo hemos repetido millones de veces. Lo escribimos en los cementerios, ¿verdad? En las entradas. Yo recuerdo que el cementerio de Desamparados decía eso. El que en mí cree, el que esté enterrado aquí en un cajón, vivirá. Pero eso no quiere decir eso. El que esté muerto en sus emociones, sus delitos, en sus pecados, cuando ya tiene esa conciencia en Mashiach, no va a estar muerto, va a estar vivo. Entonces, eso no solamente una frase lo que dice Habacuc, tiene un significado porque está hablando de elevarse por encima del plano físico, de elevarse por encima del plano emocional y conectarse a lo eterno. Cuando hacemos eso, el dolor pierde dominio, el sufrimiento pierde fuerza y la muerte pierde significado. Nada te puede doler, nada te puede acosar, nada te puede molestar. Yo no quiero decir que aquí no estamos todavía averiados, ¿verdad? Y no es malo, ni no estamos invalidando que eso suceda. Pero lo que sí estamos diciendo es que si tú quieres permanecer ahí, pues no vas a disfrutar mucho la vida. Vamos a ver. ¿Va a qué? No se va a seguir muriendo. Va a estar ahí arrancado para el fuego, arrancado para el fuego, arrancado para el fuego. Sí, y es que no sé si ustedes se preguntan a veces, ay, pero ¿por qué me está pasando lo mismo? Y te está pasando con la misma situación, las mismas condiciones. Se va desgastando. La persona tiene otros nombres y apellidos, pero es que el problema no es la persona, eres tú. Pues tú tienes que elegir, o sigo ahí en el bucle, ¿verdad? Dicen los jóvenes, ¿verdad? El bucle de esa misma de película, ¿verdad? De él y de él y de él. Pasemos un GIF animado, ¿verdad? Lo mismo siempre. En lugar de decir, no, yo me salgo de esa película y ya, hasta aquí llegó. ¿Ah? El día de la marmota. Es una película, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no alcanzamos la verdadera Kedushá, vamos a seguir ahí con los mismos problemas siempre. Por eso alcanzar la Kedushá hace que el dolor pierda dominio, que el sufrimiento pierda fuerza, que la muerte pierde significado. Les voy a decir un secreto. Todos los cabalistas mueren jóvenes, porque ya no les importa la muerte. Y por eso Yeshua murió joven. Y dice Pablo, pues, oiga lo que dice Pablo, los voy a leer más, para que no crean que estoy inventando historias. Eso está en Gálatas, si no me equivoco. Hebreos, perdón. Pablo, el autor de Hebreos, yo creo que es Pablo, pero no hay evidencia que así sea. Yo creo que es Pablo. Hebreos nos está diciendo que Yeshua no tenía ningún problema al morir. ¿Cuándo fue su sufrimiento? En la prensa de aceite. Getsemaní. Eso significa Getsemaní, la prensa de aceite. Cuando él estaba en ese momento de presión, ¿qué fue lo que hizo? No, yo mejor me separo. Acabo de comer aquí con estos que me van a traicionar, que me van a abandonar, que me van a dejar botado. Entonces, ¿qué hago? No, me voy a separar, me voy a ir a orar, me voy a ir a procesar. Y ese era el momento de dolor. Ese momento donde él dijo, mi ego no va a decir lo que yo tengo que hacer. Es la voluntad de mi Padre la que me dice. Ahí le está demostrando, porque él fue probado en todas las cosas que nosotros hemos probado y no conoció pecado, que es posible salirse de esa situación y elevarnos en lo más alto para estar en perfecta unidad con el Padre. Entonces, ¿qué dice Hebreos 12, del 2 al 4? Pongamos los ojos en Yeshua, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Oiga lo que dice, el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Yo no sé si usted lo había leído entendiendo todo lo que hemos estado hablando hoy. O sea, él no estaba ahí sufriendo. Eso es Hollywood, ¿verdad? Él estaba ahí en un momento de victoria sobre todo lo que le estaba doliendo.
Y dice, menospreció lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Elohim. Él no resucitó, les dijo, ahora sí, desgraciados, para ver lo que les va a pasar. Me las voy a desquitar. Ustedes que me abandonaron, usted Pedro que le cantó el gallo, o la gallina, no sé qué le cantó. Todos salieron huyendo. ¿Quién estuvo conmigo? Estos romanos, estos sacerdotes, estos fariseos. ¿Por qué? Porque los 3 días era para sepultar y luego resucitar, obviamente. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Se pudo haber llevado todo al hígado para que vuestro ánimo, ¿qué es el ánimo? El ruaj, no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, hay algunos que todavía les falta llegar a chorrear sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, por eso los sadiquín, los justos, la gente muy elevada, no le ha importado morir. No le ha importado entregar su vida. Por eso los apóstoles no les importó predicar un evangelio que los iba a matar. Porque para eso fue el evangelio en ese tiempo, para que los mataran. Por eso Esteban, siendo apedreado, ¿qué estaba haciendo? Viendo los cielos abiertos. Y a Yeshua, ya que interesante, dice que él estaba viendo a Yeshua de pie a la diestra del Padre. ¿Saben qué yo creo de eso? Porque siempre dice que Yeshua está sentado a la diestra del Padre. Y Yeshua estaba de pie, diciéndole, muy bien. Eso fue lo que yo hice. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que la santidad es no solamente, ay, guardo Shabbat y guardo la fiesta y hago esto, me pongo tzitzit y beso la mezuzá y tengo el sidur. Es que tengo que trabajar en todos los días de la semana en esas cosas que nos alejan del Eterno, que nos alejan del diseño, que nos entran, nos hacen llegar a una dimensión distorsionada. Pues vamos a llegar hasta acá, yo creo que ya los cansé. Y porque hay todavía que hablar de otros temas, pero los vamos a hablar entre la semana. ¿Por qué? Porque también hay que entender cómo la oración, la liturgia, la tefilá, nos están haciendo entrar en la conciencia de la santidad. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ya. Pásale ahí a Ramón. Ahora que usted está hablando sobre de lo que pasó cuando estaban en el monte, que hubo rayos, centellas y de todo, me parece, corríjame si estoy equivocado, que Dios se portó después de una forma muy tierna, porque dice la palabra que puso como a adoquinados de zafiro, y dice que se les presentó a 70 líderes y que comió con ellos, habló con ellos, y aún así ellos estaban asustados. Claro. Entonces, no dejaron ese miedo. Y yo me quedo viendo, pero era un adoquinado como de zafiro, dice, que como el cielo cuando está estrellado. Dios se les presentó no solo en ese momento con rayos y truenos, sino más adelante, creo que es así más adelante, de una forma muy tierna. Y aún así tenían miedo. Claro. Sí, obviamente porque hoy ellos están en un proceso, ¿verdad? Un proceso que todavía a nosotros nos enseña que tenemos que irnos perfeccionando. Imagínense que esos 70 eran los principales, los príncipes, ¿verdad? Pero obviamente nos habla que siempre el camino nos va a exigir irnos estrechando más y más y más. Y a veces hay que entender que bueno, tal vez hay cosas que sí en este tiempo las podemos lograr. Yo pienso, yo creo, y tal vez no quiero sonar pretencioso, que nosotros vivimos en una generación mejor que la que estuvo en el Sinaí. Y es más, yo creo que somos mejores en generación de los que estuvieron en Shavuot, en Pentecostés. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchas otras condiciones y tenemos más entendimiento y tenemos otras cosas que ellos no tienen, pero también eso nos exige mayor kedusha. Dice por ahí que
un pobre actual, dicen por ahí, ¿va? Que un pobre actual vive mejor que un rico hace 500 años. Claro, Y que una persona educada actual está mejor educado que hace 500 años. claro, Entonces, sí, eso es cierto, estamos muchísimo mejor. claro. Por ejemplo, en el desierto, a ver, ¿cuántas veces comían al día? ¿Me explico? Ahora, ¿cuántas veces se puede comer si puede al día, verdad? Pues bueno, eso es por eso le digo, hoy tenemos mejores condiciones que cualquier generación, pero eso también nos demanda un mayor entendimiento y dedicación en nuestra vida delante del Eterno. Amén. ¿Alguien ahí en el grupo quiere preguntar algo, comentar algo? ¿Todos bien? ¿O ya se durmieron, ya desaparecieron? Sí, Alexander. Hermano, porque Colombia en mi época fue muy duro, ¿verdad? Porque pues, también el estilo de vida, ¿no? Entonces se ha mejorado mucho la calidad de vida. En mi caso, yo vine también para Chile, uno tiene que vivirlo, digamos, unos 6 años menos, porque no podía, no había recursos de estudio. Era estudio o trabajaba o aguantaba hambre, hoy en día no. Hoy en día, hasta lo más mínimo es subsidiado, una universidad es subsidiada en la época, ¿no? Eso que apenas tengo 37 años. Está hablando de hace menos que 20 años. Y la calidad de vida mejoró bastante. Colombia, por lo menos en el campo, ha mejorado mucho estos tiempos. Él vive la diferencia también en un ámbito físico, ¿no? Claro, La cultura prácticamente material se puede decir. sí, totalmente. Tenemos un tiempo de mucha gracia. Lo llamamos nosotros, pues, lo hemos llamado pues, de mucha gracia, mucha bendición, porque ahora el de menos una universidad hace para unos 10 años puso y necesitaba un semestre valía a un técnico lo que valió 1.000.000 de pesos, que equivale en esa época los 200, 400, unos $200, menos. Era complicado conseguir. ¿No? Y ya no está la alimentación. Esa es tan importante. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es evidencia de que hoy tenemos muchas mejores condiciones en muchas cosas, ¿no? Pero también, vuelvo y repito, eso nos tiene más, con una mayor responsabilidad, ¿no? Yo contaba como de mi abuelo que fue pastor, de repente para estudiar un sermón, ¿verdad? De un fin de semana, pues tenía que recorrer una biblioteca así como un ratón, ¿verdad? Libros y esto y lo otro para estudiar para una predicación de una hora. Hoy en día tú en el teléfono tienes bibliotecas, Biblias de un montón de traducciones y que comentarios y de todo. O sea, sobran las condiciones para estudiar, en este caso la Torá. Pero también entonces tenemos más desafío, más responsabilidad delante del Eterno de nosotros cuidar mayormente nuestra vida. Y yo creo que nosotros vamos a ser la generación que no va a ver la muerte. Pon atención a eso. Yo creo que podemos ser la generación que entre directamente al reino de Elohim, al reino milenial, sin haber sufrido la muerte. Pero bueno, tendremos que trabajar en nuestra vida y esforzarnos y sobre todo en este tiempo que el Eterno nos ayude a ser buenos portadores de luz y a llevar el mensaje de Yeshua a las almas que hay que llevar y que manifestemos su reino, manifestemos su gloria y que pues no solamente estemos aquí como diciendo, ay, qué bonito, nos reunimos y aprendemos, sino que empecemos a expandir, ¿verdad? La obra que Él nos ha encomendado en esta temporada. Y bueno, que el Eterno nos ayude en todo este trabajo que hay que hacer. Amén. Ok, si no hay más comentarios o preguntas, ¿quién? Miriam López. Pero sí soy muy directa. Sí, correcto, Miriam. Ese comentario está muy interesante y precisamente es parte del trabajo que tenemos que hacer. Para eso está la cuenta del Homer y tenemos que ir en este proceso de crecimiento y de avance
en todo lo que el Padre nos ha encomendado. Así que vamos con ganas, porque esto se va a poner más lindo cada día. Amén. Recuerde que después del día 33, y esto es profético, cosas grandes se van a activar. Amén. Ahora, antes de hacer la cuenta del Homer, ahorita vamos a entrar a eso.